En espacios, digamos, de espacios de oficinas convencionales, se puede jugar con los aforos, pero es cierto que en los hospitales, pues esto es más complicado, ¿no? Se puede intentar también, pero es más complicado. En cualquier caso, el calcular la tasa de ventilación, al final nos va a permitir saber el caudal de aire total por persona con la masa total de aire que estamos introduciendo, y si en algún caso esa masa total se nos queda corta para una ocupación determinada, siempre podemos tratar de distribuir a las personas o hacerlas que esperen fuera, etcétera, ¿no? Podemos jugar también con el aforo para que esa tasa de aire exterior por persona no se supere en ningún momento, ¿de acuerdo? Pero lo ideal será trabajar para incrementar el caudal para asegurar unos mínimos de tasa de aire exterior por persona, ajustados también al aforo permitido en los diferentes locales de los edificios, ¿no? En este caso de los hospitales. Bueno, una cosa muy importante es, para hacer el algoritmo, es tener el dato real de ventilación. Y esto solo se puede hacer midiendo, ¿eh? Midiendo en la máquina, midiendo con balómetro en los puntos finales, midiendo la ventilación mecánica real, ¿eh? Sabemos que este tipo de mediciones tiene un cierto grado de incertidumbre, pero siempre nos va a dar un valor más fiable que muchas veces me he encontrado que me dicen, no, en el BMS me dice que estamos metiendo 5.000 metros cúbicos hora. Bueno, el BMS está muy bien, es un indicador inicial, pero cuando hacemos el chequeo, pues observamos que a veces hay discrepancias y esta medición física al final es probablemente la que más certeza nos va a dar, ¿no? Luego hay otra cosa también importante y es que a veces vemos que el BMS nos está dando unas indicaciones, unas informaciones que luego no se corresponden con la realidad por cuestiones muchas veces de mantenimiento básico, ¿no? Pues que a lo mejor las compuertas, el servomotor que activa las compuertas no está funcionando correctamente, está tornillos desajustados o cualquier pequeño detalle, como digo, de mantenimiento básico, pero que lo tenemos que chequear ahora mismo en esta situación en la que queremos garantizar que la ventilación o sea, que sabemos de verdad la cantidad de aire exterior que estamos metiendo en los edificios, ¿no? Muy importante hacer esta labor de confirmación del correcto funcionamiento de los sistemas. Y luego hay otro elemento también muy importante que es la monitorización, ¿de acuerdo? La medición. Mm, Podemos utilizar como indicador de la tasa de ventilación directamente el conocimiento de la concentración de CO2 en los edificios, ¿no? Aquí muestro cómo, en este caso, con las mismas ecuaciones del balance de masas que hemos utilizado para saber la concentración interior del virus, con una tasa de generación del virus que, bueno, pues es la que hemos calculado, también sabemos la tasa de generación de CO2 por persona y también podemos medir muy fácilmente la concentración interior del CO2 a través de la monitorización. Entonces, teniendo este dato y teniendo la G, la determinación de los caudales de aire que estamos introduciendo, esta Q representa los caudales de aire exterior o de infiltración que estamos metiendo en los locales, es muy fácil de estimar, introduciéndolo en las ecuaciones de los balances de masas. Entonces, nosotros poniendo el monitor de CO2 y calculando, no vale cualquier momento, sino que hay que saber en qué momento hemos alcanzado la situación de régimen para poder simplificar las ecuaciones del balance de masas en ese momento. Extraemos, digamos, o sea, por ejemplo, este tiempo en el que el CO2 va subiendo no nos vale. Tenemos que irnos al punto en el que se aplana, que es cuando ya el edificio ha alcanzado régimen. Y ahí es cuando somos capaces de calcular la tasa de renovación que estamos metiendo en cada local. Bueno, pues con esta información somos capaces de determinar la tasa de ventilación real. Si tenemos el caudal de aire metido
de forma mecánica y midiendo la concentración del CO2 y aplicándole las fórmulas, somos capaces también de determinar el caudal de infiltración. Con lo cual, todo esto nos permite tener la foto muy precisa de cómo estamos ventilando nuestros edificios. Y con esa foto tan precisa es con la que somos capaces metiéndolo en nuestro algoritmo, de calcular el nivel de seguridad, digamos, frente a la posible infección por aerosoles. ¿De acuerdo? Esto lo podemos hacer de una forma muy sencilla cuando los espacios están ocupados, cuando hay personas. Pero puede que haya espacios que, pues, que por lo que quiera que sea, no podamos medir en ellos mientras hay personas o queramos tener la información de un espacio muy concreto y de una forma un poco más precisa. Bueno, pues podemos utilizar también la monitorización de CO2 sin personas, metiendo el CO2 nosotros a través de botellas de CO2 directamente. ¿eh? De esta manera somos capaces de calcular las tasas de renovación en cualquier espacio, independientemente de que haya personas o no, con el método de caída de la concentración, concentration decay, que se llama, que lo llaman los ingleses, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues aquí vemos un ejemplo real de cálculo de tasa de renovación de un local usando el método de caída de concentración. Aquí lo que tenemos que hacer es alcanzar concentraciones muy altas, como vemos aquí, de 2.500 a 3.500 ppm de CO2, y esto lo alcanzamos directamente abriendo una botella de CO2 en el local. Lógicamente lo hacemos con el sistema parado, y en ese momento ponemos los sistemas de ventilación en marcha, o si es un sistema que no tiene ventilación, pues jugamos con aperturas de ventanas, cierre, apertura de puertas, el escenario que queramos simular o que queramos ensayar. Hacemos la generación del CO2 y luego ponemos aquello que queramos ensayar, sistema de ventilación, apertura de ventanas, lo que sea. Y en ese momento la concentración del CO2 empieza a bajar. La pendiente de esta curva es la que nos va a indicar la tasa de renovaciones por hora. Esta AD, esta es la tasa de renovaciones por hora. Metemos esta fórmula, linealizamos esta caída de la concentración y con esto somos capaces de determinar las tasas de renovación. Podemos calcular varios valores o varios parámetros, ¿no? La tasa de renovación, pues estos son casos reales de estudios en espacios cerrados, no con simulación, sino con datos reales, mediante el método de caída de concentración. Por ejemplo, pues un espacio con puertas abiertas sin ventilación mecánica nos daba 0,7 renovaciones a la hora. Y otro espacio más aislado, más alejado del pasillo, con un tipo diferente de cerramiento, etcétera, pues se nos quedaba en 0,1 de tasa de renovación. Con esto podemos calcular también, determinando el volumen total del local, calculamos el caudal total de aire de infiltración. Pues aquí 200 y pico nos daba, o 68, en fin. Y también, conociendo la superficie en contacto con el exterior, podemos calcular la permeabilidad de la envolvente, permeabilidad de ventanas, etcétera, ¿no? Bueno, son datos interesantes que nos pueden ayudar, como decía antes, a determinar el grado de ventilación que podemos obtener en diferentes escenarios, en diferentes simulaciones. Como digo, abriendo puertas, poniendo sistemas de ventilación mecánica, reforzando el sistema, en fin. Nos permite hacer muchos tipos diferentes de estudios para, con estos datos, pues saber en qué condiciones debemos trabajar para obtener la máxima seguridad. ¿De acuerdo? Esto en cuanto a ventilación. Luego hay otros factores que también tenemos que tener en consideración y que las recomendaciones del Ministerio de Sanidad pues tocan, ¿no? ¿Qué tipo de factores? Pues uno de ellos es la recirculación. La recirculación para mí es especialmente relevante cuando mezcla aires de diferentes zonas. Quiero decir que si esto fuera un único espacio y estas tres personas compartieran el espacio, pues
que haya recirculación o no, realmente es poco menos que irrelevante, entendiendo que tenemos una cantidad de aire exterior suficiente. Es cierto que si no recirculamos, lo que hacemos es incrementar la tasa de ventilación, pero a veces por cuestiones de confort térmico también esto puede suponer un problema. Entonces, si ya tenemos una tasa de renovación del aire razonable, como digo, el recircular o no puede, si no recirculamos, obviamente la cantidad de aire exterior que metemos a igualdad de caudal de impulsión va a ser mayor, ¿de acuerdo? Pero repito, si esta cantidad es suficientemente elevada, pues la sobreseguridad que nos da evitar la recirculación a veces no es tanta. Quiero decir, si ya estamos en 20 litros segundo persona y por no recircular subimos a 25 o 30, de acuerdo a nuestras simulaciones, al final lo que bajan las unidades genómicas es poco. Entonces, bueno, digamos que a veces no es tan relevante. Sí es muy relevante, como digo, cuando no es el mismo espacio. Es decir, cuando yo tengo una persona aquí en una sala y otra en otra sala, que es físicamente imposible que un virus emitido por esta persona le llegue a esta, salvo que se distribuya a través del sistema de ventilación. Entonces, ahí sí que empieza a ser más relevante, ¿no? Este virus, si lo pasamos de una sala a otra, entonces sí que me preocupa más. Y ahí es más importante evitar la recirculación o, como mínimo, disponer de buenos sistemas de filtración-purificación para que separe el virus en el aire recirculado. Es la otra opción. La recuperación de calor es otro de los fenómenos o de otro de los aspectos que se tocan. Aquí, bueno, se recomienda parar la recirculación o bypassear si estamos hablando de un sistema de flujos cruzados. Pero bueno, desde mi punto de vista, los sistemas de flujos cruzados no suelen tener una porosidad o una falta de estanqueidad demasiado elevadas, ¿no? Entonces, bueno, en muchos casos se pueden utilizar. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos incluso hacer un test de estanqueidad, como el que se hace con los filtros EPA que muestro aquí. Se suelta humo en el retorno o en la extracción, mejor dicho, perdón, retorno-extracción, perdón, y medimos con el fotómetro en el aire de entrada. Si la tasa de fuga es superior al 5%, se recomienda bypassearlo y si la tasa de fuga está por debajo de ese nivel, pues la recomendación del Ministerio nos dice, bueno, o de ATECIR y REBA, nos dicen que puede ser seguro el utilizar los sistemas de recuperación de calor, que por otro lado, pues nos aportan también ahorro energético que no es desdeñable, ¿no? Por lo tanto, podemos optar por la recirculación, por la recuperación, siempre que la ensayemos y que nos aseguremos de que no estará reentrando demasiado, ¿no? Por las fugas. Como decía, la recirculación si es imprescindible por temas de confort térmico, pues lo que es muy importante es que tengamos filtros de alta eficacia. No me refiero a filtros EPA, se puede poner un filtro F9 como mínimo, que nos va a dar un nivel de seguridad razonable. Se puede combinar con radiación ultravioleta, con fotocatálisis u otros tipos de elementos, ¿no? Apoyos como digo, con radiación ultravioleta o este tipo de elementos que pueden ayudar. Hay un estudio interesante del CEDETI en el que nos habla de las eficacias de la fotocatálisis, bueno, que lo tenéis disponible, se llama Respira. La filtración, como decía, a veces en algunas ponencias pues he escuchado que solamente el filtro EPA es capaz de retener el virus. Esto, bueno, yo no estoy en absoluto de acuerdo. Los filtros F7 o F9 ya tienen una cierta eficacia importante a veces, ¿no? Un filtro F9, estos son curvas reales de eficacia de filtración de un par de filtros, pues por ejemplo, para partículas de 0,1 micras, que es lo que más o menos
sabemos que mide el SARS-CoV-2, pues puede tener eficacias de hasta el 50% y el F9 hasta el 90%. Pero además tenemos que tener en cuenta que el virus no, o sea, el virus de esa partícula de 0,1 micras no nos la vamos a encontrar sola prácticamente nunca. Normalmente el virus va metido en gotas mucho más grandes, lo que sale de la boca suelen ser, y esas partículas más infecciosas que decíamos antes, que están en el entorno de 5 micras, se van a evaporar, van a dejar, una vez que se va el agua, se queda el núcleo de gota, y estas microgotas van a tener un tamaño del orden de 1,5 micras, con lo cual los filtros, incluso un F9 va a tener una eficacia bastante considerable, con lo cual no desdeñemos, ¿no? Y como sabéis, en entornos hospitalarios sabemos que los filtros EPA no se pueden poner en cualquier sitio, ¿no? Se ponen en donde se deben poner porque las instalaciones tienen que estar dimensionadas para vencer esas pérdidas de carga, tienen que tener hueco para meter el filtro, que es grande, etcétera. Con lo cual, bueno, pues tampoco nos debemos volver muy locos a la hora de pensar en meter filtros SEPA en cualquier sitio, que no tiene mucho sentido, ¿no? Otro de los elementos importantes son las unidades finales, unidades fan coils, que en algún sitio también se recomienda pararlas. Bueno, pararlas, ¿por qué? Pues porque se supone que van a mantener más tiempo los virus, las partículas en suspensión. Yo entiendo que esperar a que las partículas se depositen solas no es muy razonable, ¿no? Yo no soy, o sea, creo que los fancoils deberían trabajar en condiciones normales. Lo importante es tener buena ventilación, buena filtración, y el efecto de resuspensión, desde mi punto de vista, no es muy significativo, porque esas partículas de 5 micras ya se van a mantener horas independientemente de que la velocidad del aire sea mayor o menor, ¿no? Entonces, el efecto o el fenómeno va a ser poco significativo. Además, si movemos el aire, también pues podemos potenciar el acceso a las extracciones y, por lo tanto, una cosa se puede probablemente compensar con la otra. La ventilación natural, pues lógicamente sí es importante incrementarla tanto como se pueda, pero también tengamos en cuenta que, bueno, puede darnos problemas de confort térmico, puede entrar contaminación del exterior según donde estén nuestros hospitales. Entonces, bueno, tenemos que hacer, y más en un entorno hospitalario, que se nos pueden meter hongos, aspergillus o de otros tipos que van a estar en el exterior. Por lo tanto, la ventilación filtrada, desde nuestro punto de vista, siempre prioritaria, porque vamos a quitar muchos contaminantes exteriores que, especialmente en el ámbito hospitalario, pueden ser bastante peligrosos, ¿no? Otra vía de transmisión es la fecal oral. Como sabemos, pues aquí lo que se recomienda es mantener extracciones 24 horas, 7 días a la semana en los aseos, eh, mm, señalizar que las tapas se cierren antes de la descarga, en fin, este tipo de cuestiones. Pero bueno, que esto va a tener un peso muy relativo, ¿no? Y en nuestro algoritmo, pues le damos un peso bajo, ¿no? Porque no es lo mismo, por eso decía, no es lo mismo pensar la importancia de esta acción, que está bien también, pero no es lo mismo esta posible vía como la de transmisión de aerosoles, ¿no? Va a ser mucho más importante la transmisión de aerosoles y, por lo tanto, la ventilación siempre va a ser muchísimo más significativa. Mantener la humedad relativa entre 40 y 60 por diferentes razones, ¿no? Primero porque la humedad baja reseca las vías respiratorias y hace que las personas sean más vulnerables, el SARS es más estable en ambientes secos y esa creación de núcleos de gotas, porque se seca el agua de las gotículas, también se vería incrementada con humedades relativas muy bajas, ¿no? Entonces, importante mantener la humedad relativa dentro de niveles razonables. La higiene de los sistemas es otro de los factores. En el algoritmo, lógicamente, le damos un peso, pero un peso pues relativamente pequeño, ¿no? El que tengamos las unidades de tratamiento o los conductos limpios frente a COVID, pues no va a ser específico. No, no vamos a esperar reducir la probabilidad de contagio porque limpiemos las unidades, ¿no?
Es una medida genérica que hay que tener, las unidades siempre tienen que estar limpias y desinfectadas, pero por esta circunstancia concreta de COVID, pues no nos va a aportar una seguridad añadida, ¿no? De una forma indirecta, pues porque limitar la contaminación del ambiente y sobre todo la microbiológica, pues va a hacer que, los usuarios no vean otras agresiones añadidas a su sistema inmunitario, pero bueno, que es una relación muy relativa, ¿no? Y muy tangencial, digamos. El algoritmo de cálculo que nosotros hemos establecido basado en estas recomendaciones, pues es un algoritmo que va de 0 a 100. 100 sería la mayor seguridad y 0 menor seguridad. No vamos a hablar de máximas seguridades o seguridades absolutas porque esto no se trata de eso, ¿no? Sino simplemente de decir pues que un sistema que está, o sea, que en el que metemos mucha ventilación, buena filtración, no recirculamos, no recuperamos energía con los recuperadores, o si lo hacemos es porque están ensayados, etcétera. Eso va a ser más seguro que un edificio con ventilación exclusivamente natural, etcétera, ¿no? Entonces, de eso se trata simplemente, de hacer esa comparativa entre diferentes escenarios. Bueno, el algoritmo se basa en este balance de masas que comentaba al principio, y lo que hacemos es partir de esa tasa de generación, una concentración interior efectiva, y le metemos el dato cierto, el dato real medido de la tasa de ventilación. Si estamos recirculando o no, le aplicamos un factor, porque esto lógicamente va a ser aire contaminado que puede reentrar y por lo tanto lo tenemos que tener en consideración, va a volver al espacio interior. Si tenemos filtros o no filtros, porque esto también va a retener las partículas y por lo tanto esas las sacamos de la ecuación. En fin, tenemos en cuenta todo eso y al final nos da unas copias de genoma por metro cúbico que son las que nosotros comparamos entre los diferentes escenarios, ¿de acuerdo? Entonces, metiendo aquí el valor de tasa de ventilación, metemos el valor también de recirculación, no recirculación, recuperación de calor, ensayada, no ensayada, tasa de ventilación, si es que lo calculamos con la medición del CO2, etcétera. Metemos los valores concretos y esto nos da un índice de seguridad basado en las copias, en la concentración de virus por metro cúbico simulada, lógicamente, no es un dato real, es un dato simulado. Y luego le metemos los datos del subíndice cuantitativo que, en base a nuestra experiencia, pues le hemos dado diferentes pesos a cada uno de los aspectos. Pues como decía, limpiar conductos, pues un peso muy bajo y trabajar sobre el control para aumentar o disminuir la ventilación, pues un peso mucho más alto. Tener sistemas de filtración, sobre todo cuando recirculamos, un peso mucho más alto, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que al final nos compone nuestro índice de seguridad. Aquí vemos un ejemplo de un edificio con ventilación natural que mete solo 10 metros cúbicos a la hora, pues estaríamos en un índice de seguridad muy bajo, de 16%, y aquí tenemos ya 20 litros segundo persona sin recirculación, etcétera, pues tendríamos hasta el 100%, en el sentido de que es lo máximo que podemos hacer, no quiere decir que el 100% sea seguridad absoluta, no quiere decir que esto nos vaya a garantizar ausencia de contaminación, pero lo que sí es cierto que ya por encima de 20 litros segundo persona, las tasas la concentración de virus disminuye muy poquito, ¿no? A medida que aumentamos la tasa de ventilación. Entonces, generamos un pequeño documento del grado de cumplimiento de recomendaciones, pues nivel de cumplimiento en porcentaje sobre 100, sin más. Y bueno, nada más como conclusión, pues importantísimo ventilar, que ya lo estamos diciendo, eh, todo el mundo ya poco a poco lo estamos asumiendo, minimizar la recirculación o si es posible evitarla, maximizar la ventilación, sobre todo cuando hay recirculación, pero también en hospitales cuando metemos el aire del exterior, muy importante que esté bien filtrado,
Y luego otras medidas de ayuda directa o indirecta, pues mantener un control de ventilación a través de la monitorización del CO2 es muy interesante, la higiene, la señalización, etcétera, ¿no? La concienciación, todo esto son ayudas, pero bueno, como digo, la base son la ventilación y la purificación. Bueno, el documento que nosotros podemos emitir es un documento emitido por una tercera entidad que puede ayudar a comunicar esa confianza de que los edificios están bien ventilados. Y bueno, pues nada más, si necesitan cualquier información, bueno, ahora tendremos un turno de preguntas y para el futuro, pues si necesitan más información, pueden mandar un correo a mí, Paulino Pastor, o bien a mi compañera Alba Villar, que les atenderá con mucho gusto. Muchas gracias.